Dios nos creó para vivir, no para morir. Y por eso nosotros no queremos morir, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos en nuestro espíritu, en ese soplo de vida, cuando Dios creó los primeros seres humanos, los creó para vivir eternamente. Y les dijo, pueden ir y comer del árbol de la vida. Y no, fue a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí nuestro Señor, lastimosamente nosotros mismos, Él dijo, si comen morirán, y murieron, pero no murieron físicamente, ellos siguieron vivos, y eso nos sigue pasando actualmente. Si yo estoy en pecado, estoy muerta ante los ojos de Dios, porque hay mucha gente que está en pecado y delante de todo el mundo es perfecta, pero Dios sí conoce los corazones, y Dios sí conoce lo que hay en lo oculto. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver que ahí empieza este mundo caído, y por eso aquí en este mundo caído vamos a morir físicamente. Entonces también en el Antiguo Testamento vemos en Ezequiel 18:4 que dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así la del Hijo es mía, el que pecare, esa morirá. Nosotros, todas las almas somos de Dios, pero el alma que pecare morirá, pero el alma que esté en Cristo vivirá. Es la diferencia. Pero entonces aquí está hablándonos de eso. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque a veces la misma gente dice, ay, no hable de la muerte porque la está llamando. Ay, no diga eso, no hablemos de otro tema, pero no deberíamos temerle a la muerte, porque es que aquí nadie es eterno físicamente en este cuerpo de la carne. Somos eternos en Cristo, pero así con este cuerpo que tenemos ahora no somos eternos. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que biológicamente fuimos creados para sobrevivir. Siempre estamos buscando sobrevivir, no morir, no enfermarnos, ir al médico, cuidarnos. Yo no quiero morir, ¿cierto? Eso nos pasa físicamente. Y también le tenemos miedo a la muerte porque espiritualmente cuando algún ser amado parte, a nosotros nos da tristeza, nos da angustia, sentimos la soledad y todo eso hace que suframos y nosotros tampoco queremos sufrir. Los seres humanos queremos vivir siempre alegres, le huimos al sufrimiento, entonces por eso tampoco queremos morir. Y aquí es donde vemos que no es solamente la muerte en sí, sino todo lo que encierra la muerte, la cultura. Porque ¿qué pasa? La sociedad nos dice que morir es malo. Ay, ojalá no se vaya a morir. No, tenemos que orar porque es que así sea como sea, tiene que vivir. Así esté muy mal, así no se pueda parar, así pase lo que pase, que viva, no que se muera. ¿Y por qué pensamos así? Porque pensamos solamente que si morimos no es vivir eternamente, sino pensamos que la muerte está mal. No deberíamos pensar así, ¿cierto? Cuando ya empezamos a conocer la verdad de Dios, la palabra que está en la Biblia, deberíamos decir, Señor, lo que dijo nuestro Señor Jesús. Oramos por esta enfermedad, oramos porque pasó este accidente, oramos porque partió esta persona, oramos porque no nació ese bebé, oramos porque partió este anciano, pero que sea tu voluntad y no la nuestra. Que sea siempre Él en control, porque es que Él es el dueño de todo, Él es el soberano. Y a veces nosotros queremos manipular la voluntad de Dios. Y cuando nosotros realmente descansamos en su voluntad, es cuando Él puede obrar en nuestro corazón, cuando Él puede obrar en nuestra vida, cuando nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que está en Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la paz, la que da Jesús, no la que da el mundo. A veces buscamos la paz en una persona, buscamos la paz en un profesional, buscamos la paz en mi trabajo, buscamos la paz en el dinero, buscamos la paz en que ninguno le pase nada de la familia, pero no buscamos la paz en Dios. Y Dios quiere que busquemos la paz en Él.
Y por eso Pablo habla tanto de vivir en Él, ¿sí? Por eso Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí, yo permaneceré en él, y éste dará fruto, porque apartados de mí nada puedes hacer. Es así, o sea, es enamorarnos de la palabra de Dios, ¿sí? No es solamente decir amén, gloria a Dios, aleluya, pero en el momento en que viene alguien a que yo lo quiera, que necesito el consuelo, necesito una orientación, no, pues yo no sé, pero ya le digo con quién puede hablar. Y nosotros ya llevamos 1 año, 5 años, 10 años en el Evangelio. Y es que Dios quiere es que vivamos el Evangelio. Y estos momentos de dolor, de sufrimiento son los que más nos acercan a buscarle, a estar en Él, a vivir en Él, a no salirnos de su presencia, porque si nos salimos nos da miedo, si nos salimos sentimos que nos vamos a morir. Entonces acá vemos que tenemos un Dios que es soberano, y Él es el dueño de la vida y es el dueño de la muerte, ¿sí? Primera de Samuel, del Señor viene la muerte y la vida, a unos hace bajar al sepulcro y a otros los levanta. Él es el que decide. Nosotros no podemos retar al Señor diciéndole: es que si tú eres Dios, que viva. Si tú eres Dios, no, Señor, tu voluntad. Me sujeto, Señor, danos fortaleza. Y lo mismo Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy. El yo soy es Dios, ¿cierto? Y no hago dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarse de mi mano. O sea, todos estamos en las manos de Dios, todos estamos de la mano de Dios. Él nos tiene en el hueco de su mano. O sea, es que es Él, no se trata de nadie más. Todos los testimonios están en la Biblia, todas las parábolas están en la Biblia. Queremos conocer cómo vivir, leamos la Biblia, ¿sí? Testimonios como el que nos permite pasar el Señor en la ausencia de nuestra hija nos enseñan, ¿cierto?, a que una persona igual a mí está pasando por el mismo dolor y ha podido. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hemos hecho hasta el momento? De la mano de Dios, con la presencia de Dios. Si no fuera por Él, no estaríamos aquí en este momento. De pronto hay personas que están sobreviviendo en sus fuerzas, pero Dios quiere que nosotros realmente vivamos en Él y para Él en todo momento, ¿sí? Es que Él es el que nos debe enseñar a vivir cada día conforme a su voluntad. No a mi voluntad, no a la voluntad de lo que me contaron, a la voluntad de lo que todo el mundo está haciendo. Y entonces aquí vemos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de vida, es el aliento de vida, es el que nos da vida porque Él es la vida. Tenemos que ir a la vida para vivir, porque si yo voy a otro que no me da vida, no voy a poder vivir como Dios quiere que viva. Voy a poder estar ahí, sobrevivir, pero no voy a poder vivir como Dios quiere. ¿Cómo puedo vivir de la mano de Dios? Conociendo la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús, ¿cierto? Él es la palabra, Él es la verdad. Entonces, si yo no conozco la verdad, no puedo vivir. Y por eso en las charlas, en las capacitaciones hay tanta palabra de Dios. Porque es que debemos acordarnos es de la palabra de Dios, porque esa es la que nos guía y nos da vida. Romanos 8:10 dice: por la culpa del pecado sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Entonces, cuando estamos en Jesús, vivimos. Y entonces empezamos a aprendernos todas las palabras de la Biblia que van conforme a mi necesidad, ¿cierto? Porque ahorita nosotros estamos pasando por este dolor por la ausencia de una hija, pero otro puede estar pasando por un dolor de un divorcio, otro puede estar pasando por un dolor porque sus hijos son rebeldes, otro puede estar pasando por un dolor de soledad,
otros por angustia, otros por enfermedad, cada uno en su dolor, ¿cierto? Pero Dios ahí en todo, porque Él nos conoce. Entonces ya el Nuevo Testamento, si en Ezequiel nos estaba diciendo que la paga del pecado es la muerte, ya después de Cristo dice, mas la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ya viene a cumplirse, Él cumplió. Él es el que ha hecho que este mundo y nuestro mundo se empiece a transformar y a transformar. Entonces empezamos a aprendernos palabras de Dios y son las que nos dan la esperanza, ¿sí? Entonces Romanos 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por el Hijo. Juan 10:10, el ladrón no vino sino a matar, robar y destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente, ¿sí? Está en nuestro corazón la palabra, no es que esté rezando, es que amo esas verdades, ¿cierto? Y primera de Juan 5:11-12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, ¿lo creen? Y esta vida en quien está, en su Hijo. En el Hijo es que está la vida eterna. Él no vino a traer religiones, Él vino a decir síganme a mí, yo soy, no hay nadie más, Él es, yo no soy el camino está en Cristo. Una otra persona no puede ser el camino, una institución no puede ser el camino, es parte del camino y nos ayuda a llegar al camino, ¿cierto? Pero el verdadero camino está en el Hijo, en Cristo Jesús nuestro Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida, es la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así de sencillo. Y Mateo 7:21-23 nos dice claramente, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque yo podrán decir, eché fuera demonios, sané enfermos, prediqué la palabra, pero yo les diré, nunca os conocí, porque no hiciste la voluntad del Padre que está en el reino de los cielos. Entonces es enamorarnos de la palabra de Dios. A nosotros el testimonio es que la ausencia de nuestra hija nos acercó más a Dios. A cada uno en su necesidad, aquí donde está, aquí sentado, buscando en el Señor, ayúdame en cada situación particular, porque somos únicos e irrepetibles delante de los ojos de Dios. Tenemos diferentes edades, diferentes contextos, diferentes familias, todos somos diferentes y cada uno carga su cruz, ¿cierto? Ahí donde estamos, podemos decirle, Señor, yo necesito conocer más tu palabra, necesito alimentarme de tu palabra, necesito de ti porque sin ti yo me muero. Entonces aquí es donde nosotros podemos llegar a ver, como vio Pablo, que para él la muerte era una bendición, la muerte era ganancia. Nosotros tendríamos que llegar a ese nivel de poder decir, yo quiero morir, Señor, si tú lo dices, amén. Y no porque yo diga, yo ya me quiero morir, no. Señor, qué bendición, qué privilegio que me llames al reino de los cielos, gloria a Dios. Pero como el mismo Pablo lo dice, para mí el vivir es Cristo, o sea, mientras yo esté aquí en este planeta Tierra, vivo para Cristo, para llevar la palabra, para que otros conozcan al Señor, para que todas las personas que estén a mi alrededor puedan ver en mí el reflejo de Cristo, ¿cierto? Pero entonces el morir es ganancia, porque sé que cuando parta voy a estar con Él, y ya va a ser eternamente, porque esto es transitorio. De aquí partimos ahora sí a la eternidad. Esa es la gran bendición. Mas si el vivir en la carne resulta de mejor beneficio para mí de la obra, no sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pues es que estar con Cristo es hermoso. Y duele pensar
que un ser amado está con Cristo en el sentido humano, ¿cierto? Yo quisiera que estuviera acá todavía, y extrañamos, y nos duele, y lloramos, a veces reímos, a veces vemos esas fotos, les damos besos, ¿cierto? Abrazamos la almohada. Todo eso nos pasa, porque es que somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos corazón, pero que ese sentimiento y ese corazón sea guiado por nuestro Señor Jesús, con la esperanza de vida eterna. Y por eso el morir es ganancia, porque sé que la muerte me lleva a Cristo, pero es Él el que me va a llevar, no yo, sino es Él en su tiempo, en su momento. Y por eso a veces uno dice: Dios mío, sea tu tiempo, bien sea que tú vengas o que tú me mandes ir, que sea tu voluntad. Y por eso entre más leemos la palabra, más aborrecemos el mundo. Así de simple. Y no está mal aborrecer lo que hay en el mundo, porque es que en el mundo tendremos aflicción y en el mundo hay maldad, y vivir en el mundo es duro. Este mundo duele mucho. Entonces aquí es donde nuestro Señor nos muestra el camino. Y entonces aquí vemos cómo en 2 Corintios 5 el Señor empieza a hablarnos. No sé si alguien quiera venir con su Biblia y me va dando el versículo y yo lo voy explicando. Alguien que tenga 2 Corintios 5. Vamos a verlo porque es base bíblica para entender por qué morimos, para qué morimos, a dónde vamos, qué vamos a hacer. Porque es que le tenemos a veces miedo a la muerte, es porque no conocemos qué es lo que viene. 2 Corintios 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Entonces, lo primero, si este cuerpo, si nuestra naturaleza actual humana se deshace, es decir, si partimos, es decir, si morimos, nosotros ya en Cristo la palabra se le murió, es que ya no está, no es, ¿sí? A la hermana se le murió la hija, no, a mí no se me ha muerto, y siempre lo digo en todo lugar, mi hija sigue viva, está con el Señor, pero ella no ha muerto, ella sigue viva. ¿Sí? Eso es lo bonito que nos está diciendo, porque es que nosotros pasamos de morada, esta morada física, a una morada eterna, de esto terrenal a algo eterno y a una morada hecha con manos de Dios. ¿Quién no quiere ir a ese lugar? ¿Quién de los que está acá le gustaría ir a ese lugar? Todos queremos ir a ese lugar, y eso es lo que nosotros esperamos, ser salvos. Y nosotros esperamos ser salvos porque amamos a Dios, porque queremos estar con Él. Hay personas que no piensan en la muerte y les da miedo porque no saben qué es morir, no saben a dónde van a llegar. Nosotros sí sabemos que vamos a ser salvos, estamos seguros. No podemos dudarlo ni un solo segundo, porque nuestro Señor vino a eso, a darnos vida y vida en abundancia. Entonces estamos seguros de ese regalo, de ese privilegio. Vamos con el versículo 2 y 3. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 y 3: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Amén, gracias. Entonces mire, cuando uno ya ama tanto la palabra de Dios, cuando uno traspasa en el Espíritu y empieza a poner la mirada en el reino de los cielos más que en este mundo terrenal, uno empieza a anhelar. Se acuesta en la cama y suspira de saber que va a llegar al reino de los cielos. Empieza a pensar qué hermoso será el día que yo llegue allá.
y a entender que aunque me duela aquí en este planeta Tierra, si parte un ser amado, Él tiene ese privilegio de poder ir primero, ¿sí? Isaías 57, del 1 al 3, dice que el Señor permite que vayan las personas buenas. A veces dice el versículo, parafraseándolo, muere el justo y como que a nadie le interesa, ¿cierto? Pero no se dan cuenta que el Señor lo llevó para apartarlo del sufrimiento de este mundo y está gozando del reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo hermoso de conocer la palabra. A veces decimos, nos hubieran dicho antes esto, lo hubiéramos conocido antes, no estaríamos tan mal. Porque bueno, Primera de Tesalonicenses 4:13 también dice, no ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Cierto? No ignoremos, porque esto es lo que pasa con los que duermen, están en el reino de los cielos, gozándose de la paz que sobrepasa todo entendimiento, deleitándose con la luz eterna que está en el reino de los cielos, que es la presencia de Dios. Entonces no podemos ignorar eso. Y así nosotros sufrimos, sí, porque dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Sí nos podemos entristecer, pero no como los que no tienen esperanza. ¿Y quién es la esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza bendita que está escrita en Tito 2? El Señor Jesús. Él es nuestra esperanza bendita. Entonces por eso dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, o sea, como los que no tienen a Cristo Jesús en sus vidas. Pero nosotros sí lo tenemos y estamos gozosos en eso. Amén. Vamos con el versículo 4. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, en 2 Corintios 5:4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque nos quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que la mortal sea absorbido por la vida. Amén. Y es que es hermoso, lo mortal, esto va a ser absorbido por la vida. Y nosotros pensamos que esto es vida. Y la verdadera vida es la vida eterna. Vamos a ser absorbidos por la vida eterna. Amén, gloria al Señor. Este cuerpo nos cansa, nos fatiga. A veces decimos, otra vez tenerme que parar. Nosotros los que pasamos el duelo por la ausencia de un ser amado, abrimos los ojos y decimos, un día más, no está mi amor. Y duele, se siente pesado. Uno se para pero ahí es donde uno vuelve y cae de rodillas. Señor, fortaléceme, ayúdame a ver el reino de los cielos, Señor. Ayúdame a entender tus propósitos, Señor, porque todos tenemos un propósito en este mundo. Ayúdame a ver, Señor, ayúdame a animar a otros con tu palabra. Ayúdame a ser luz en medio de la oscuridad, así como lo es nuestro Señor Jesús. Ayúdame a reflejar a Cristo, hacer luminar, como dice la palabra de Dios. Vamos con el versículo 5. Gloria a Jesús. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Y todos los que creemos en nuestro Señor Jesús somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos ayuda. No es en nuestras fuerzas, sino es en el poder del Espíritu Santo. Muchas personas van a la iglesia y todavía no conocen al Espíritu Santo. No se dejan guiar por el Espíritu Santo. De pronto está ahí el Espíritu, pero está contrito, porque es que es más grande la persona que el Señor. Y por eso tengo que morirme para que Dios viva en mí, para que Él crezca en mí, para que ya no sea lo que yo digo, sino lo que dice mi Señor. Y Él es el que nos ayuda a visibilizar, nos da esas arras, esa garantía de que podemos sobrellevar todo de la mano de Dios. Y por eso es tan importante, porque es que esa garantía es la que nos da confianza, la que nos da alegría, aún sabiendo que estamos alejados de Dios, porque
Pues nosotros, ya sabiendo que somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesús, quisiéramos estar con Él. Pero aquí seguimos viviendo en esta tierra alegres, gozosos y con esperanza, porque el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Para qué? Para que muchos lleguen al reino de los cielos. Porque el Señor no ha vuelto, está esperando y seguirá esperando. Así que no nos tenemos que angustiar si partimos o si algún ser amado va a partir al reino de los cielos, porque vamos para la eternidad, vamos felices y lo sabemos. Y eso es lo hermoso que nos ayuda a sentir el Espíritu Santo. Vamos con el versículo 7 y 8. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Es por fe, no por vista. Y ese versículo está ahí, en 2 Corintios 5, versículo 7. Porque es que es la unión, es lo que te está diciendo, es por fe, no por vista. Tú hablas con un filósofo, demuéstreme. Hablas con una persona inconversa, demuéstreme. Habla con una persona tibia, es que sí, es que Dios, si tú existes, tienes que mostrármelo. Pero aquí, esto que nos está hablando el Señor de la vida eterna, se cree por fe, no por vista. Es hermoso ver cómo el Señor viene y pone precisamente en este tema ese versículo. Entonces Él no nos tiene que demostrar nada, es que sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces esto es lo más hermoso, nosotros confiamos porque queremos más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén y gloria a Dios. Y ese es un versículo que vuelve y nos dice, no están dormidos, no dejaron de existir. Nuestros seres amados o nosotros, cuando partamos, estaremos presentes al Señor. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Y es lo que nosotros queremos, ser famosos en el reino de los cielos, más que en este planeta Tierra. Amén. Y bueno, vamos con el versículo 9 y el versículo 10. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿qué hacemos aquí en este planeta Tierra? Agradarle a Dios, bendecir a otros. Qué hermoso que es llegar a un lugar y que anhelen que estemos ahí. Ay, no se vaya, se pasó el tiempo tan rápido, yo quería que se quedara más tiempo. Eso es hermoso, porque somos embajadores del reino de Dios donde vayamos, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor quiere, que mientras estemos en esta tierra nos disfrutemos, pero de las bendiciones de Dios, que esas sí llenan el corazón, esas sí llenan el espíritu, esas sí nos fortalecen la fe. Y entonces nos está diciendo al final, seamos obedientes, y todos tenemos que rendir cuentas a Dios. Al final todos vamos a rendirle cuentas a Dios. Todos nos equivocamos, no hay nadie perfecto, dice la palabra. Es nuestro Señor Jesús el único perfecto, ¿cierto? Pero ya tenemos conciencia de pecado, ya podemos decir, Señor, otra vez me equivoqué, perdóname, ayúdame, que tu Espíritu Santo tome el control de esta situación, que todavía sigo siendo débil, Señor, pero te amo, y yo sé que si 7 veces caigo, 70 veces 7 me levantarás, ¿sí? Entonces eso es lo que el Señor quiere, que podamos traspasar y entender, como dice también Romanos 14:8, que si vivo, vivo para el Señor, que si muero, muero para el Señor, sea que viva o muera, soy del Señor. Amén. Amén. Entonces, hoy les digo, mantengamos la fe en la promesa de Dios. No nos apartemos de las promesas de Dios, porque si nosotros seguimos abrazando al Señor, levantándonos en Él, viviendo en Él, en sus promesas, sabemos que el mundo pasa y sus deleites, 1 Juan 2:17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces les dejo
3 palabras hermosas. Segunda de Corintios 4, 16 al 18, que dice: por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ella Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que pasa en esta vida, que pronto se acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo es esta vida, lo que sí sabemos es que será eterna, ¿cierto? Entonces sí, nos está saliendo canas, nos estamos arrugando, nos estamos envejeciendo, pero nuestro espíritu se va renovando, se va vivificando, amén. El Señor nos levanta, eso es lo hermoso. Y ya no miramos esto que es pasajero, miramos el reino de los cielos. Y por eso los dejo con este otro versículo, 1 de Corintios 2:9, que dice: antes bien, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le amamos. No sabemos, acá apenas la Biblia nos dice unas cosas, pero nos va a sorprender Dios. Yo a veces estoy orándole: Señor, mi hija, ¿qué estará haciendo? Cómo me encantaría que me regalaras un sueño donde yo pudiera ver qué está haciendo ella ahorita, cómo es el reino de los cielos, cómo quisiera, Señor, que me dieras ese premio, ¿cierto? Porque uno es así, uno es humano y uno habla como humano. Pero mire, cosas que no han subido a corazón de hombre, que nadie en este mundo sabe, es lo que Dios tiene preparado para los que le amamos. Y como dice la palabra en 1 de Juan, los que le amamos somos los que hacemos la voluntad de Dios. Y por último, este versículo que también lo amo, que es Colosenses 3 del 1 al 3, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, tenemos que mirar el cielo, tenemos que mirar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que volver a leer los evangelios, porque el Señor Jesús en el evangelio: el reino de los cielos es como. Entonces, enamorémonos y démonos cuenta cómo la palabra de verdad nos da vida. La palabra nos levanta, la palabra nos restaura. La palabra definitivamente, que es Jesús, nos enseña que este mundo pasa, pero somos eternos. Todos los que estamos en Él somos eternos. Entonces, ese es el mensaje que les dejo, que definitivamente nos duele la ausencia de un ser amado, nos duele. Es natural, sí, porque seguimos siendo humanos. No nos va a doler cuando tengamos el cuerpo glorificado, pero de momento tenemos un cuerpo que se duele. Y tengo personas conocidas que su hijo falleció hace 40 años, hace 30 años, pero cuando hablamos de su hijo, al recordarlos lloran y nos abrazamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros seres amados no han muerto, siguen vivos en el reino de los cielos. Amén, aleluya. Vamos a orar.